Del Señor. Vamos a entregarle por aquí a Frankie, que él tiene esta parte. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuánto alaban a Dios en esta noche? Bendito sea el Señor. Dios le bendiga. Amén. Te adoramos, Es un Jesús. privilegio Gloria a Dios. estar en la casa del Señor. Te adoramos, Jesús. Gloria, gloria al Señor. En esta noche Te adora, mi vamos a buscar en la palabra del Señor Aleluya. en el capítulo 14 del Evangelio según San Mateo. Capítulo 14 del Evangelio según San Mateo. Amén. Y vamos a leer. Bendito sea el Señor. ¿Cuánto le alaban? Gloria a Dios. Alábenlo, hermano. Aleluya. Sabemos que estamos lloviendo afuera, Aleluya. Aleluya. pero le damos gracias a Dios que podemos estar en su santo templo, Alaba. ya que el Señor nos hizo de la tierra, no nos hizo de papel. Santo. Y así podemos seguir hacia adelante, ¿verdad? Porque el papel se moja y se porona. Pero nosotros nos mojamos y seguimos adelante. Por eso, si no fuera así, no se puede bañarse, ¿verdad que no? Pero hermano, alabe a Dios, dale gracias a Dios. Porque Él es que manda la lluvia. Si no hubiera lluvia, no hubiera alimentos, hermano. Gloria, gloria a Dios. Gloria. Y así es que también pedimos la lluvia de la bendición de Dios Gloria a Dios. en Amén. esta noche. Vamos a buscar en la palabra de Dios, Mateo capítulo 14, en el versículo 22, y leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Y dice la palabra de Dios: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le dijo, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Alabado sea Dios. Señor amado, venimos delante de tu presencia, Señor. Te adoramos, te glorificamos, Señor, porque tú eres grande y para siempre es tu misericordia. Señor, tú conoces a tu pueblo, tú conoces nuestra necesidad, Señor. Y venimos delante de tu presencia, Señor, pidiendo que tú dé palabras, Señor, de sabiduría, palabras de aliento, Señor, palabras para poder edificar, Señor, nuestra vida, para que tú, Señor, sea bendecido, Señor, nos ayude en cada momento de la vida, en cada tormenta
que se levante en contra de nosotros, Señor. Cuando vengan los tiempos, Señor, y los vientos contrarios, Señor, podamos decir, Señor, que tú estás con nosotros y podemos ver tu mano mientras tú nos salvas, Señor, de toda tempestad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Dios Todopoderoso, Jesucristo. Amén y amén. Amén. Pueden sentar, amados hermanos. Gloria al Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué bueno es el Señor. En esta noche podemos ver que desde el principio, hermanos, de la creación, si usted mira desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, usted se va a encontrar con hombres de la Biblia, hombres grandes que se han destacado en la palabra de Dios. Hombres que han sido hombres que han hecho cosas grandes, que han dejado nombre, que nosotros podemos tomar por ejemplo, para poder coger ese ejemplo y poder seguir hacia adelante. Pero quiero decirle que entre estos tiempos y estos hombres, siempre ha habido algo que ha sido igual que usted y que yo. Estos hombres, aunque han hecho cosas grandes y se destacaron, tenían algo que usted y yo tenemos, y es que eran seres humanos. Y al ser seres humanos, tenían unas cosas que nosotros también sentimos. Y eso es que tenían debilidad. Desde el principio siempre ha habido gente que por más valiente que sean, siempre han tenido miedo. ¿Cuánto lo crees? ¿Cuánto aquí no han tenido miedo en su vida? Vive. Podemos ver que cuando Jesús entró con sus discípulos y los dijo que siguieran y entraran en la barca y se fue, los discípulos entraron y se fueron, y la Biblia nos enseña que en medio de la noche, o la cuarta vigilia de la noche, los vientos eran contrarios. Siempre habrá vientos contrarios en nuestra vida. Mira, hermano, cuando Dios llamó a Moisés, cuando Moisés estuvo en el monte y en la zarza al día, Dios llamó a Moisés para que fuera a rescatar al pueblo de Israel. Y le dijo: vean del faraón y dile que deja a mi pueblo ir. Yo quiero dejarle saber que Moisés se negó y dijo: who am I? ¿Quién soy yo? Para decirle al faraón, dejar al pueblo ir. Moisés tenía miedo. ¿Cómo fuera que Dios me mandara a mí ante el presidente de los Estados Unidos a decirle lo que tenga que hacer? ¿Qué usted haría? Yo sé que yo no sé, o que me mande a un país comunista a decirle algo a uno de esos líderes. ¿Dónde está mi valentía? Dios llama a Moisés y lo mandan del faraón, y empieza Moisés a poner excusa. Se acobardó, pero Dios le dijo que iba a estar con él. Amén. Cuando Dios usó a Eliseo, a Elías, cuando Elías peleó contra los profetas de Baal y tuvo victoria, después Jezabel venía contra ella, Jezabel venía contra él y él se escondió. Tuvo miedo, pero eran hombres grandes delante de Dios. Se escondieron. Cuando Josafat iba a la batalla y el pueblo venía en contra de él se atemorizó y vino ante Jehová clamando. Y Jehová le dijo: está quieto,
porque la batalla no es tuya. Yo pelearé por ustedes. Y le dijo que tenía que hacer. En esta vida, hermano, que usted y yo llevamos, vamos a tener tiempos de dificultades. Vamos a tener tiempo que no vamos a saber qué tenemos que hacer. Va a haber tiempo donde el miedo se apoderará de usted. Pero yo quiero decirle a usted que usted lo puede en Cristo. Cristo le ha dado la fortaleza. Cristo le ha dado la fuerza para usted vencer. En 2 Timoteo, en el primer capítulo, en el versículo 7 al 9, la palabra dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. ¿Y cuánto lo creen? Amados hermanos, tenemos que empezar a confiar en el Señor. Dios nos ha dado el espíritu de valentía, de dominio propio, para nosotros poder vencer. Amados hermanos, muchos critican a Pedro, porque Pedro negó al Señor. Pero todo esto no quiero decir que viene en un tiempo donde cuando las cosas, cuando usted se cree que todo está bien, y de momento usted ha tenido victoria, ha tenido batalla que usted ha sido victorioso. Y algunas veces usted quiere agarrarse de la victoria pasada y cree que va a poder vencer. Pero yo quiero decirle a usted que usted no puede estar dependiendo de una victoria que usted, una batalla que usted ganó antes. Las batallas de ayer pasaron. Las victorias se ganan cada día. Y yo quiero decirle a usted que en el día de hoy, cuando viene la batalla, usted tiene que confiar en el Señor para hoy. Aunque lo que pasó ayer nos recuerda que Dios está con nosotros, que Dios es todopoderoso. Sí, Señor. Pero quiero decirle que vendrán tiempos en que usted le va a dar miedo. Usted es un ser humano. No es porque usted quiere decir que le dé miedo que usted sea un cobarde. Porque nadie aquí me puede decir a mí que en tiempo de dificultad, en tiempo de peligros, no ha sentido temor. La cosa es que usted y yo tenemos a alguien a nuestro lado. Tenemos a Dios con nosotros. Y si Dios, hermanos, es con usted, y si Dios es conmigo, la palabra dice, ¿quién es contra nosotros? ¿Cuánto lo creen? Amén. Y la palabra me dice a mí que todo yo lo puedo en Cristo, quien es que me fortalece. Pero algunas veces, hermanos, nosotros pasamos una victoria, entonces nos descansamos en esa victoria. Usted no puede descansar en la victoria, hermano. Si usted la palabra de Dios, usted la lee bien, y también en su propia vida usted puede encontrar algo, es que después de cada victoria es cuando realmente puede venir un ataque y usted puede caer fácilmente. Porque durante la prueba y durante el ataque usted está peleando y usted está ahí en batalla y está, mire, está enredado en la batalla con el Señor ahí, y el Señor está con usted. Pero cuando usted ya ha tenido la victoria, usted como que you take it easy, se relaja un poco. Pero en esto, hermano, no podemos relajarnos, no podemos cogerlo suave. Tenemos que seguir adelante, tenemos que ser más fuertes cada día, esperando en el Señor, orando, leyendo la palabra del Señor. Porque si usted deja de alimentarse de la palabra de Dios, mire, no va a poder vencer. Y cuando venga el tiempo de dificultad, no va a poder vencer. Gloria a Dios. En los siervos de Dios, y esto lo conoce la gente que está en ministerio, le voy a decir, es que están
en el apogeo, están en la victoria, están luchando y están recibiendo bendiciones de parte de Dios y todo le va bien, pero de repente, y saben que Dios le ha llamado, pero de repente viene un viento contrario, y cuando viene un viento contrario, aleluya, es cuando nosotros entonces empezamos a algunas veces a nuestra fe un poco caer. Cuando el Señor dice la palabra de Dios, que cuando el Señor mandó a los discípulos, ellos habían estado con Él anteriormente ese mismo día, y ellos vieron cuando el Señor les dio de comer a una multitud con unos peces y unos panes, y ellos vieron el milagro de los peces y de los panes. Después Jesús lo manda y despidió a la multitud, y Jesús se va a orar solo. Los judíos dividían la noche en 4 partes. Entonces, por eso que dice que a la cuarta vigilia está la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. 6 a 9, 9 a 12, 12 a 3 y 3 a 6. Quiere decir, ya cuando uno sabe, cuando uno está durmiendo, que de 3 a 6 es cuando uno va a estar durmiendo, cuando estás en el más sueño de la noche. Imagínense, hermano, están en la barca y los vientos, dice la Biblia, que eran contrarios. Y los discípulos estaban en la barca. Y al levantarse vieron que Jesús venía sobre la mar. Y al verlo se asustaron. Gritaron que era un fantasma. Imagínese usted levantarse a las 3, a las 4 de la mañana y ve algo extraño. No me diga usted que no se va a asustar. A mucha gente son demasiado de religiosos. Mucha gente dice: no, yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Me levanto. Mira, hermanos, yo le voy a decir una cosa. Cuando yo tenía como unos 17, 16 años, me acuerdo que fui y me quedé en casa de mi hermana. Y estábamos en un cuarto acostados con la luz apagada. Eran bastante tarde en la noche. Y el cuñado mío decidió hacer jugarme una de esas, meterme miedo, ¿verdad? Y se puso una máscara de un lobo, de un hombre lobo, con una nariz bien grande así de larga, unas orejas bien grandes y bien peludo, y llegaba hasta abajo. Y yo estaba acostado en aquella cama, hermano, tirado para atrás en la oscuridad. Y es como muchachito, empecé a decir: wow, qué oscuridad. Y se sale algo por ahí. De momento yo oigo aquello que sale gritando y entra por el cuarto. Y yo veo aquel animal que venía por encima de mí. ¿Usted cree que yo me puse a reprender? No, yo no me puse a reprender, yo me puse a gritar. Y empecé: ¡ah! ¡Qué miedo! Si te coge de sorpresa, hay mucho miedo. Hay algunas veces que en la vida cristiana hay cosas que te cogen de repente, de sorpresa, y te asustan. Y algunas veces usted no se va a reprender, o lo que va a hacer, usted se va a asustar. Lo que los discípulos pasaron fue una situación normal. Pero hay uno que siempre es un poco más atrevido. Y la palabra, cuando habla de Pedro, Pedro siempre ha sido como un personaje ligero en la palabra del Señor.
siempre sale, si no es que está metido en todo, siempre tiene algo que decir. Pero Pedro sale y grita y dice: eres tú, Señor. Manda la palabra que yo vaya de ti. Y Jesús le dijo: ven. Y la Biblia dice que Pedro salió a caminar sobre las aguas. Y al dar unos pasos empezó a hundirse. Y empezó a gritar: sálvame, maestro, que perezco. En la vida, muchas veces, aunque confiemos en el Señor, empezamos a caminar y empezamos a hundirnos. Somos humanos. Las circunstancias de la vida algunas veces nos agobian. Las circunstancias de la vida muchas veces nos pasan por un momento en que podemos dudar. Los ministros, como estaba hablando, Dios los llama y están en el apogeo de su ministerio, pero llega un tiempo en el ministerio donde empiezan las cosas a disponerse bien dificultosas, sea pastor, sea evangelista, sea lo que sea, maestro, y uno empieza entonces a decir: ¿qué está pasando? Y algunas veces creo que algunos empiezan a dudar hasta de su propio ministerio, del llamado que Dios le ha dado. Porque en vez de ver las cosas entonces ya que estaban progresando en un tiempo, las cosas como empiezan a decaer. Y no sabemos qué hacer. Y empezamos a clamar a Dios y a gritar: Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando? Yo quiero decirle que estos tiempos vendrán. Es en el tiempo de los vientos contrarios donde usted va a tener que clamar al Señor, porque no hay otro que le pueda ayudar, no hay otro que le pueda dar la mano, porque hay momentos en la vida que por más que alguien hable con usted y trate de ayudarlo, no hay nadie que podrá ayudarle en el momento, sino Jesucristo mismo. Pero ¿cuánto confía en el Señor? Amén. Qué bueno es Dios, que cuando usted le llama, Dios responde. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios, que no deja que usted se hunda en el agua. Qué bueno es Dios, que cuando Él ve que usted está en peligro, Él sale para salvarle. Pero tenemos que tener nuestra confianza en el Señor. Sí, Señor. Dios es el Dios todopoderoso, el que nos salva de todo mal, Amén. el que ve toda tu necesidad. Probablemente tú estés pasando por una necesidad tremenda y no sabes qué hacer, y estás gritando: Señor, sálvame. Los vientos son contrarios, pero quiero decirte que el Señor está atento. El Señor está ahí para darle tu mano, para levantarte, para que tengas la victoria. Amén. Pero en esta tierra, señores, escúcheme bien, en que vivimos, usted ve la condición de este mundo. El mundo está sufriendo. El mundo está perdido. Hay mucha gente sufriendo, muchos padres contra hijos, hijos contra padres. No sabemos qué vamos a hacer. Muchos padres cristianos que sus hijos se han levantado contra ellos y no saben qué van a hacer. Y los vientos son contrarios. Y él dice: pero Señor, yo te sirvo. Señor, yo te soy fiel. ¿Qué está pasando?
Tú me dijiste, ven, estoy caminando contigo, pero me estoy hundiendo. Usted sabe que es posible usted estar en la barca y salir a caminar en las aguas cuando el Señor lo llama y que usted empiece a hundirse. ¿Sabe que eso es posible? Porque algunas veces quitamos nuestra mirada del Señor. Porque los vientos contrarios vienen y la mar empieza a moverse. Y aunque sabemos que estamos en el camino del Señor, el miedo, el temor, nos hace que miremos para el otro lado. Usted no puede quitar la mirada del Señor. El día que usted quite la mirada del Señor, usted se va a hundir. Es necesario que usted y yo mantengamos la mirada en el Señor Jesucristo. Porque Él es el que nos va a ayudar. Él es el que nos da la victoria. Él es que cuando nosotros estamos enfermos, ponga su mirada en el Señor. Si usted está pasando una necesidad financiera, ponga su mirada en el Señor. Si alguien viene contra usted, ponga su mirada en el Señor. Muchos criticaron a Pedro. Pedro negó al Señor 3 veces. ¿Por qué? ¿Por qué lo negó? El miedo. El miedo. El miedo, hermano, puede hacer mucho daño. El miedo, no se deje, mire. Por eso el Señor dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El miedo paraliza. El miedo te hace hacer cosas que no debes hacer. Porque el miedo trae una desesperación. El miedo trae desesperación. El miedo quita la esperanza. Y aunque esté la esperanza al frente tuya, no la puedes ver. Porque te está dejando llevar por el temor, por el miedo. Por eso el Señor dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y si usted está en el perfecto amor, mire, rechace el temor. Confíe en Dios. Critican a Pedro. Y probablemente algunos discípulos le criticaron también. Pero Pedro tiene algo que es algo de admirar. Es que él dice, si eres tú, haz que yo vayan de ti. Da la palabra. Eso es bastante fe. Tirarse entonces a andar sobre el agua, porque lo hizo. Y la Biblia dice que si tuviera fe como un grano de mostaza, that's all you need, todo lo que necesita. Y al Pedro echar el pie sobre el agua y caminar, ya está mostrando fe. La única cosa es que perdió un poco la mirada. Pero el Señor le extiende la mano cuando él grita y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No le dijo hombre que no tiene fe. Le dijo hombre de poca fe. Ahora los otros pues, se quedaron en el arca, en la barca. No salieron de ahí. Se quedaron ahí, mire. El mar, cuando viene un tiempo contrario, cuando viene la tempestad, no hay quien lo camine. Son los barcos y se hunden. Pero también significa esto todo, los tiempos
las dificultades de la vida. Cuando vengan las dificultades de la vida, ¿qué vas a hacer? Te quedarás sin un barca que probablemente se pueda hundir, o caminarás en el agua. Mira, escúcheme bien, donde tomado de la mano de alguien, o de Jesús mejor dicho, tú puedas sobrevivir más que metió en la barca. La lógica me dice a mí que tengo más salvación adentro de la barca que parado en el agua en una tempestad. ¿No es así? Pero las cosas del Señor son medias al revés. Es posible que la barca se hubiera hundido con los discípulos y Pedrito y el Señor se salieron en el agua. Porque cuando tú te aguantas de la mano del Señor, se pueden hundir todas las barcas, tú te quedas con el Señor caminando sobre las aguas. ¿Cuántos quieren caminar sobre las aguas con Jesús? Yo prefiero caminar de mano con Jesús en el agua que estar en una barca que probablemente se pueda hundir. Mi confianza tiene que estar en el Señor. Mi confianza no puede estar en ninguna otra cosa, ni ninguna otra persona, sino en Jesús, el que dio su vida por mí. En Él hay salvación. La palabra dice que en ningún otro hombre hay salvación, ningún otro nombre, sino en el nombre de Jesucristo. Sí, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y estando en Jesucristo, Pedro entendió que había el pronto auxilio para su problema. Cuando nosotros entendemos dónde está el pronto auxilio en Dios, cuando entendemos dónde está, que está en Dios, tenemos la victoria. Tenemos que estar siempre entendiendo que Dios es el único que puede ayudarnos en toda circunstancia. Pero para que esto sea así, usted y yo tenemos que tener una relación con el Señor. Señor. Mucha gente quiere tener una relación con Dios sin tener una relación con Dios. No sé si me entienden. Cuando yo me criaba en el Evangelio, sociedad de jóvenes, lo que sea, yo me acuerdo que era bastante fuerte. Realmente nos velaban, nos daban una seguridad que nosotros estuvieran orando, ayunando, había retiro, había culto de bautismo de Espíritu Santo, había todo para los jóvenes. Y la juventud de muchas iglesias de hoy tienen un evangelio sin cruz. No hay oración, no hay retiro, no hay búsqueda del Espíritu. Entonces no hay el poder que había antes. Y no es que no haya el poder, porque el poder de Dios siempre está. Entienda esto, hermano. El poder de Dios siempre está. Y hay gente que dice, Dios no se movió. Dios siempre se está moviendo. Amen. Dios nunca está tranquilo. Amen. De que usted no haga que algo pase o se manifieste, eso es allá usted con Dios. Pero Dios desde el principio siempre está en movimiento. Pero usted tiene que darle a Dios el permiso de moverse en su vida. Porque si usted no le da la libertad al Señor, nada va a pasar. Pero hay gente que quieren tener una religión, pero no quieren una relación con Dios.
Y para poder ver a Dios en el tiempo de la tempestad y de los tiempos contrarios, no es religión, hermanos. Es una relación con Dios. Desde el principio, desde que usted se levanta, desde que usted se acuesta. Amén. La Biblia dice, oráis para que no caigas en la tentación. Pero muchos no oran y llega el tiempo de la tentación y entonces que vienen a clamar. Usted tiene que clamar antes, tener relación con Dios para que entonces pueda vencer en el tiempo de la prueba. Cuando viene el tiempo contrario, si usted no tiene relación con Dios, su barca se va a hundir. Es tiempo que la iglesia empiece a despertar y empiece a tener una relación con Dios. Porque ya la iglesia parece, lo que parece la iglesia ahora es un sitio donde venimos como un social club a janguear, a pasar un tiempo. Pero la iglesia del Señor no es un pasatiempo. La iglesia del Señor es el lugar donde usted y yo venimos a brindarles alabanza y ofrenda del corazón al Señor. El propósito de nosotros estar aquí es para adorar su nombre. Y quiero decirle que cuando usted empieza a buscar a Dios de una manera intensiva, de una manera profunda, de una manera de que manda la palabra del Señor, cuando venga el tiempo contrario, mire, a usted no hay que no haga nada que haga que usted se hunda en el agua. Usted va a caminar sobre el agua con la mano del Señor. El Señor le dice, ven, camina conmigo. No quite tu mirada del Señor. Hay muchas cosas que nos rodean que causan que nuestra mirada se vaya para otro lado. Pero nosotros no necesitamos mirar para otro lado. Nosotros necesitamos mirar al Señor. Por eso que las iglesias están vacías. Porque la gente quiere mirar a lo que quieren mirar. Cuando una iglesia le demanda a una feligresía que busque del Señor correctamente, con sana doctrina, como enseña la palabra del Señor, y que su mirada sea solamente en Cristo, todo sea cristocéntrico, y que se aparte del pecado, y que el pecado sea pecado, y a lo bueno se le llama bueno, y a lo malo se le llama malo, esa iglesia como que no quiere venir nadie. Pero cuando están las iglesias nos dice, eso no es nada, y todo es que el Señor quiera bendecirte, ven como estés, y puede quedarte así porque el Señor lo que mira es el corazón. Ya no hay relación con Dios en ese tipo de iglesia. Lo que hay es una religión. Yo oigo muchos ministros predicando y predican bien bonito, qué lindo. Mensajes que como que levantan el corazón, levantan el ánimo, pero nunca le dicen al pueblo que para poder obtener esta bendición hay que dejar de pecar. Amén. Hay que dejar de pecar. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Aleluya. Sin santidad, sin la separación del mundo, nadie verá al Señor. Usted tiene que separarse del mundo. Usted tiene que quitar las miradas de las cosas del mundo. Y cuando usted está en santidad, sus ojos están directamente en Dios. Amén, gloria a Dios. Y es necesario que usted y yo entendamos que si no dejamos las cosas que no agradan a Dios al lado, nunca podemos acercarnos a Él.
Porque que se le acerca a Dios dice mucho, no, por la palabra de Dios dice que se le acerca, que lo encuentre, y que si esto, que si lo otro, que si... Ay, hermano, mire, dígalo correctamente. No le ponga ni le añada. Dígalo como es. Apártese del pecado. Todo el que invoca el nombre del Señor. Amén. No que no seamos perfectos y que nunca vamos a pecar. La cosa es que no vivamos en el pecado. Amén. Si 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo levantará. Pero el justo es aquel que cuando cae se levanta porque sabe que Él lo hizo. Cayó porque cayó, no porque vive en pecado. David era un hombre conforme al corazón de Jehová. ¿Y cuál era eso? Que David era un hombre que siempre se humillaba delante de Dios. Hermanos, busquemos a Dios. No quitemos nuestra mirada de Él. Cuando vengan los tiempos contrarios, andemos con el Señor y dejemos el miedo al lado, porque muchas veces el diablo nos pone en nuestra mente una ilusión de que el fantasma viene y que el fantasma lo va a agarrar a usted. No, hermanos, Jehová está con nosotros. No hay nada que temer, porque Él está con nosotros y Él nos dará la victoria. Manténgase en Él, manténgase confiando en Él y Dios le dará la victoria, porque Él lo ha prometido así y Dios no miente. Dios es fiel en todo lo que promete. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y adelante.